Caso Sebastián Bordón. Te contextualizamos un poco, si no sabías del caso, para que sepas lo que ocurrió con este estudiante de 18 años que fue asesinado por la policía de San Rafael. Claro, estamos viendo todo lo que sucedió en los 90 y mucha gente defendiendo lo indefendible. Hoy vamos a hablar con su familia, vamos a hablar con el abogado que estuvo en su momento y también con el periodista quien escribió una crónica acerca de este caso. Vamos a abrir la puerta de No Culpes, ¿sí? ¿Qué pasó con Sebastián Bordón? Nos vamos a los años 90 y ya saludo a Eduardo Ayaza, periodista, quien escribió la crónica, quien le tocó escribir la crónica de este hecho que fue una de las crónicas, ¿no? Y que conmocionó a todo el país. Conmocionó a todo el país y en principio a los medios. Bordón salió de Moreno a mediados o a fines de septiembre. Se perdió y se lo entró a buscar en los primeros días de octubre y el mismo día que cumplía años encontraron años. su cuerpo. El 12 de octubre, el domingo 12 de octubre. El domingo 12 de octubre y lo encuentra un puestero que ya había estado en el lugar, pero en ese momento había aportado caballos para una delegación de Moreno y recorrieron el lugar que ya había sido visitado y no había ningún cuerpo y el domingo apareció. En las crónicas que se escribieron en ese momento tenían un correlato y una bronca indisimulada de la gente de San Rafael. La gente de San Rafael, incluyéndolo al juez Yacante, defendía a la policía de San Rafael. Bueno, ahí veíamos en lo que ocurría con Mauro Viale en el programa, ¿no? Inclusive se llegó a creer o a crear la imagen de que había droga de por medio. Implicar, digamos, al menor en Claro, tal vez haya sido por sus ratos de insanía, de violencia, pero eso se fue descartando con el tiempo y quedó al descubierto una complicidad policial desde el comisario hasta un agente que había cumplido un tiempo de licencia por alcoholismo. Y ahí quedó descubierto eso. Se demoró mucho tiempo, 2 años, para que intervinieran los abogados en el juicio, que eso ya es otra historia. Y yo voy a saludar al abogado, ¿sí? Estamos hablando de Alfredo Guevara. Alfredo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Me dijiste fuera de cámara, bueno, un caso que tomó tu papá, que luego lo seguiste vos, junto a 2 abogados más. Un caso que conmocionó al país y a nuestra provincia también, por lo aberrante que fue. Sí, como decía recién la crónica, Mendoza ya venía de una historia con condenas internacionales por desapariciones en democracia, y este era un caso más, y se daba en una circunstancia, digamos, confluían las circunstancias de la coyuntura política, porque justo habían elecciones, entonces un poco este tema invade el escenario del debate público electoral, y a la vez que la víctima, Sebastián, era un estudiante de provincia de Buenos Aires. Entonces había una repercusión mediática, como decía Eduardo, de carácter nacional, porque no era un caso más de Mendoza, sino que era un caso nacional y que impactaba en ese momento en todo el escenario político por las elecciones. Entonces se da una paradoja, que es que todas estas circunstancias son las que permiten que después se llegara a un juicio y se llegara a una condena, porque si no hubiera existido esta visibilización del caso, tal vez hubiera sido un caso más que pasara, bueno, como tantos otros. ¿Cómo se vivía en esa época, digamos? ¿Cómo viviste vos junto a la familia? En un ratito vamos a hablar con Miriam, la mamá, pero ¿cómo lo viviste vos, digamos, con respecto a la justicia? ¿Había mucha presión? Un contexto incómodo, me imagino, porque por la repercusión mediática que tocaba el tema. Sí, había como señalaba Eduardo, había como mucha resistencia en muchos sectores de San Rafael, muy activos, que trataban de conseguir por cualquier medio la impunidad del caso. Y cualquier medio me refiero a meter el tema de la hipótesis de la droga, ¿no? Como culpabilizando a la víctima, o por otro lado, sembrar todas estas pistas falsas que después formaron parte del juicio. Recordemos que hubo 2 testigos falsos, ¿no? Que a lo largo descubrieron que era falso. Creo que era una parapsicóloga, sí, un camionero, que se supo que por quienes estaban, digamos,
si fueron pagados o no, si fueron... Y yo en este momento del camionero no recuerdo, pero la parapsicóloga era pareja de un comisario. Era, además, contratada por la policía como parapsicóloga para investigar casos. Sí, esa era una de las personas condenadas en el juicio. Bien. Pero sí, fue duro. Fue duro, fue un juicio largo, además, casi 200 testigos, fueron varios meses. Y creo que empezó en septiembre, en agosto, y se extendió hasta diciembre. Larguísimo. ¿La conclusión del juicio? Y fue con un sabor agridulce, como generalmente nos pasa siempre a nosotros con los juicios, pero me parece que el hecho de que haya habido una condena fue importante. Por ahí no coincidíamos tanto en las calificaciones legales y en las penas que se habían dado, pero bueno, se le dieron 15 años de prisión al principal responsable, en este caso el comisario Trentini, y después, bueno, 12 años al resto de los policías que interceptan a Sebastián, que después, por esas cosas de la vida también, se les aplica la ley del 2x1, porque habían estado 2 años detenidos antes del juicio, con lo cual se les achica la condena, pero justo el día que iba a salir en libertad el comisario Trentini, nunca pudo concretar su libertad, porque justo ese día fue detenido por causas de lesa humanidad, por la desaparición de Tripiana, Verón y otras personas que habían sido secuestradas el 24 de marzo del 76, el día del golpe de Estado, donde Trentini cumplía, y estaban desaparecidas en el lugar donde Trentini figuraba en los libros de la comisaría como comisario. Entonces, como que, digamos, fue después condenado por un hecho anterior, ¿no? O sea, que ya tenía antecedentes, ¿no? Y veíamos a la hija, que estaba la hija del Mauro Viale diciendo, me están arruinando, ¿no? Y por el otro lado también, digamos, mataron a un chico de 18 años y se arruinaron a toda una familia también. Y andás a ver lo que pasó ese chico, ¿no? Para llegar a cómo llegó, digo, eso es lo que te agarra piel de gallina, ¿no? Cuando uno piensa que estuvo solo, que estuvo deshidratado, que estuvo en una casa abandonada, además golpeado, y andás a ver qué cosas le hicieron estos policías. Voy a recibir ya... La tengo a ella, a la mamá de Sebastián, ¿sí? Miriam Medina. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, escuchándolos. La verdad, compartiendo. pasaron 24 años y, digamos, hoy queríamos también recordar el caso, porque fue uno de los casos más fuertes que tuvo nuestro país. Estamos hablando que la policía, quien nos tiene que cuidar, mató a un chico de 18 años, asesinó. Sí, un grupo de policías golpeó, torturó y dejó morir a nuestro hijo. Y yo digo que acá hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades judiciales, hay responsabilidad de policías, pero también hay una irresponsabilidad de los medios, ¿no? Cómo los medios fogoneaban la teoría que iba marcando la policía, ¿no? Lo ha hecho hasta Mauro Viale, pidiendo que mi hijo, si le tenía miedo al padre, que se acerque a él para que él lo iba a ayudar. Nefasto esto también. Total. Por los medios de comunicación, amarillistas, irresponsables y culpando siempre a la víctima. Acá hay que decir todo. Y como yo tengo la posibilidad de hacerlo, tengo que decir que ese grupo de policías que le hacían la caja a Trentini, porque los que iban en el móvil 739, que lo interceptan a Sebastián, que lo golpean y que lo tienen oculto gracias a las órdenes que daba Trentini, digo, estos mafiosos, criminales, porque a las cosas hay que llamarlo por su nombre. Total. El que asesina tiene su nombre, el que desaparece es un desaparecedor, el que asesina es un criminal, y esta fuerza de seguridad se dedicaban a asesinar, a torturar, a desaparecer, y lo que tenemos que destacar, lo peor, es que Trentini, hace 4 años fue condenado a perpetua por desaparecedor, por torturador, por ladrón, por asesino, y hoy goza del privilegio de estar en la casa de su hermana cumpliendo perpetua domiciliaria. Acá nosotros tuvimos
una lucha muy despareja contra una sociedad conservadora como la sanrafaelina, cuidando a su gente, como decía el juez de la causa Yacante, que él iba a defender a su gente, la defendió hasta lo que pudo, porque nuestros vecinos del barrio 3 de diciembre nos acompañan a buscar a nuestro hijo, y son mis vecinos quienes alquilan ese caballo con el vaquiano, y 2 vecinos se encuentran en el cuerpo sin vida de Sebastián en el fondo de un barranco, y fueron ellos quienes cuidaron el cuerpo de Sebastián para que la policía no le pusiera nada, y además el juez de la causa investigaba a mi familia, porque vinieron a golpear la puerta de mi casa, averiguaron dónde trabajaba Sebastián los viernes, sábado y domingo, que trabajaba en la pizzería en Castelar con su primo, investigaban a sus compañeros, lo sacan al juez de la causa para poner el cuerpo sin vida el 11 de octubre para el 12, para que apareciera el día de su cumpleaños. Nefastos. Una policía represora, torturadora, asesina, que desbaratamos gracias al acompañamiento que tuvimos de los organismos de derechos humanos, de tener ese fuerte equipo de abogados como el doctor Guevara, padre, hijo, su esposa, Angélica Escayola, el doctor Varela, el doctor Lavado. Ese equipo de abogados con el doctor Varela pudieron armar el rompecabezas y romper ese silencio corporativo que tenía la policía en ese momento. Pudimos desbaratar esta banda criminal de policías, desbaratamos una fuerza de seguridad, pudimos echar a un jefe y subjefe de policía, un ministro del gobierno, pero lo que peor pasó todo fue Sebastián. Nosotros seguimos sobreviviendo a su memoria, a su amor, a su ternura, a lo que nos ha dejado. Pero lo que hizo la policía con nuestro hijo y lo que siguen haciendo las fuerzas de seguridad a los jóvenes, eso hay que arrancarlo de raíz. Totalmente. Hay que modificar las fuerzas de seguridad, hay que modificar la justicia, y son tareas que estamos dispuestas a realizar con las madres de lucha, que nos organizamos, que acompañamos a familiares de víctimas, que acompañamos en juicios, en marchas, en el ámbito judicial, que nos organizamos para acompañar. No quedamos solamente con el dolor, transformamos ese dolor en lucha diaria para transformar estas cosas en nuestra patria. No nos quedamos solamente llorando y con el dolor, salimos a pelear a diario nuestros derechos. Y cuando digo todo, también tengo que decir que nos pusieron en este lugar, intenten sacarnos de este lugar donde nos pusieron. Arrebataron lo mejor que teníamos en nuestra vida, que es la vida de nuestros hijos. Y acá estamos de pie luchando. Aprendimos esto de prepo. Y nadie nos va a sacar de este lugar. Y construimos también. Porque construimos el amor que nos dejó nuestro hijo. El amor para otros. Y construimos en la casita de Sebastián, en el maternal que construimos en memoria de nuestro hijo, para agradecerle a la gente de nuestro barrio que nos ayudó a la búsqueda y a encontrar a nuestro hijo. Y tengo que agradecer también a los organismos de derechos humanos, a los hijos, a los familiares de víctimas, a las madres de pañuelo blanco que nos acompañaron en esta lucha. Y aprendimos de prepo a buscar a nuestro hijo desaparecido. Porque no hay manera de explicar lo que significa tener un hijo desaparecido. Y aprendimos de ellas, de las madres que rondan cada jueves en la plaza. Y salimos a luchar. Y salimos a luchar porque nuestro objetivo era que Sebastián había desaparecido de un puesto policial. Bueno, ellos eran responsables de la vida de nuestro hijo. Y de ahí nadie nos sacó. Ese destacamento, con un borracho, con un boxeador como era Merelo, con un torturador como era Trentini, en esas manos estuvo Sebastián. Sebastián estuvo en manos de un genocida, de un desaparecedor, de un torturador, de un asesino, de un criminal. Bueno, así lo dicen los antecedentes y por eso fue condenado, digo. Miriam, qué fuerte testimonio, qué fuerte, porque solamente vos sabés el dolor y lo que pasaste, La verdad es que es muy difícil hacer esta nota, pero cuando hablamos con Miriam dijimos hay que hacerla porque
tenemos que recordar estos casos para que no vuelva a ocurrir. Siempre digo lo mismo en Hay este que programa. multiplicar la memoria. Hay que, La memoria. total, Miriam, pero quiero llevarte a esa época, 1997. ¿Cómo se enteran ustedes, ¿no?, que su hijo estaba en una comisaría? Sebastián se va al viaje de egresado con sus compañeros. Nos fuimos comunicando constantemente desde los fines de septiembre, el 27 de septiembre, el parte de Moreno. Lo acompañamos con su novia, con sus hermanos, a despedirlo. Sabíamos que salía de la escuela media 13, que iba a volver por la escuela media 4. Él conocía a las profesoras que lo acompañaron. Sebastián no se sentía bien de salud, y acá cuando hablamos y tildamos, ¿cómo se sentía Sebastián, no? Sí. Sebastián estaba con fiebre, Sebastián se sentía con taquicardia, lo asistieron sus compañeros, el médico del lugar, sí, determinó que debía volverse, nadie lo escuchó a Sebastián, las profesoras no se hicieron cargo. Pero acá lo peor es lo que hizo la policía. Sí. Ellas dejan a Sebastián con una institución que debió cuidarlo, y esa institución lo termina asesinando. Y lo que conseguimos a través de la provincia de Buenos Aires es exonerar a esas profesoras. Por Miriam, un tiempo. Sí, Miriam, te quiero detener, digo, para entender, digo, porque uno se pregunta por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Digo, primero vos decís que él estaba mal. Acá tenemos que Eugenio Gutiérrez, en Las Leñas, le diagnosticó depresión aguda del tipo reactivo. ¿Estoy en lo correcto? No, en Las Leñas no, hay una equivocación. Bien. Allí. Bien. Es el médico de una posta sanitaria del Niwil. Bien. Me corrijo. Y lo acompañan a Sebastián sus compañeros. Lo asisten sus compañeros a él. Él no se sentía bien. Digo, ¿qué tildamos? Que tenía que síndrome. ¿Qué tenemos que decir? No lo tengo a mi hijo para que me diga realmente qué es lo que le pasaba. Y había un informe que ahí dice que vio Sebastián. Yo nunca dije que vio Sebastián. Eso lo puso la policía para dudar, para ensuciar. Acá lo peor que hizo fue la policía. Porque cuando perician el cuerpo de mi hijo, no le encuentran ningún rastro de sustancias permitidas y las no permitidas. Las permitidas, el alcohol y el cigarrillo. No fumaba y no bebía. Y además no se drogaba. Y si hubiera sido así, si hubiera consumido, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero su cuerpo, las pericias demostraron que tenía un cuerpo atlético, como un chico que practicaba deporte, que lo hacía, era estilista, estaba cuidado de su cuerpo, y no encuentro nada. Ahora, ¿qué tengo que salir? ¿A demostrar lo que era mi hijo? No. Yo tengo que traer a la vida a mi hijo en lo que era como persona, que nos dejó su amor, su ternura, sus abrazos, sus enseñanzas. Digo, todo eso es difícil traer a la vida a un hijo. Total, Miriam. Sí, pero yo tengo que decir que él transitaba su viaje de egresado, que nos avisa el comisario Plácido Escobar, que también hay un testigo de la época de la dictadura que lo reconoce como torturador. Él nos avisa que Sebastián se iba a quedar en un destacamento policial del Niwil hasta que su papá iba a buscarlo. Porque apenas nos avisan que Sebastián quedaba en un destacamento, hicimos todo lo posible porque su papá llegara a buscarlo. Lo que pasa es que en ese momento no teníamos dinero, y cuando recaudamos el dinero para hacer ese viaje, su papá pudo hacerlo al otro día en avión, porque ya no había micros que salieran a San Rafael. Y cuando llega a San Rafael y habla con Merelo, Merelo le dice que a Sebastián se lo iban a llevar a la comisaría 38. Cuando a mí Merelo me dice que mi hijo se había escapado. Y cuando llega a la comisaría 38, todo el mundo se miraba sorprendido de que el padre fue a buscar a Sebastián. Lo hacen hacer cortes de ruta donde no pasaba nadie que le podía dar datos de nuestro hijo. Y ahí empezó la trama siniestra. De dónde poner a Sebastián, de dónde tenerlo, de dónde trasladarlo, qué hacer con el cuerpo de nuestro hijo. Con una golpiza, sin poder movilizarse por su cuenta. Digo, al cabo de 10 días, él muere de hambre y de sed. ¿No? Si lo hubieran asistido antes, quizás esos policías hubieran tenido unas sanciones menores y tendríamos a nuestro hijo vivo. Pero cayó en manos de un genocida. ¿Pero por qué? Cayó en manos de Trentini. Sí, Miriam, es terrible, digo, no justifica nada lo que le pasó, pero se sospecha
Digo, le pregunto también, estoy con vos preguntándote también, estoy con el abogado que estuvo en el momento de la causa. ¿Se sospecha si él vio algo raro? Si él en la comisaría causa, se habló de eso alguna vez. Jamás. ¿Por qué ensañarse con un menor? A mí me parece que tenía que ver con la defensa, con una estrategia defensiva, Sí. ¿no? Que es un clásico, que es culpabilizar a la víctima. Sí. Esto es lo que hicieron. Entonces trataban de desviar la atención de el objeto de la investigación era ver qué había pasado con Sebastián en ese momento, porque recordemos que fueron 10 días de desaparición. Entonces había que investigar eso. Cuando vos metés el tema de que se trata de un asunto de drogas, esto lo metés sale como una fuente de información policial, ¿sí? Que termina difundiéndose en los medios, pero que después en el expediente de eso no hay nada. Porque no tenía nada que ver con el objeto de la investigación, que era ver, bueno, qué había pasado y quiénes eran los responsables, que después se terminaron de determinar. Con las maestras, digamos, que lo dejaron allí en la comisaría, ¿pasó algo? En el juicio, acá en Mendoza no, pero Miriam, que es importante decirlo, Miriam, a partir de este caso, asume un compromiso no solamente con el caso de Sebastián, sino con otros casos de todo el país de violencia institucional. Entonces, es a partir de ellos que ellos insisten permanentemente en su lucha por primero recuperar a Sebastián y después, bueno, que se castigaran a los culpables después de que aparece el cuerpo. Entonces esto también, esta actitud que tuvieron ellos, ¿no? Frente al dolor de, en vez de por ahí bajar los brazos o, no sé, el duelo que cada uno tenga que hacer, ¿no? Cómo transformaron eso en un compromiso que fue lo que llevó a que esto se pudiera esclarecer. Sí, Eduardo. No, creo que hay que recordar que por la presión de la familia, las maestras fueron exoneradas varios años después que terminó el juicio. Fueron echadas de la... Fueron echadas. Sí. La profesora. Sí. No así los choferes. Mariana Baba y Patricia Landalde. Sí. Ambas fueron exoneradas por Dirección General de Escuela. Miriam, ellas alguna fueron reincorporadas. Miriam, ellas no querían que tuvieran juicios laborales. Digo, Miriam, ¿ellas alguna vez te dieron una explicación de por qué hicieron lo que hicieron? Porque hoy es impensado que una maestra, abandone a un alumno en una comisaría. Jamás. Yo soy docente, he sido docente. Jamás se me hubiera ocurrido dejar a un alumno en un destacamento policial. Total. Acá lo peor, acá querían poner todo el foco en la responsabilidad de las profesoras. Acá hay una responsabilidad de una institución como es la policial que no cuidó la vida de mi hijo. Que lo terminan desapareciendo, torturando, golpeando, y al cabo de esos 10 días aparece en el fondo de un barranco. Y después las pericias, ¿no? ¿Cómo lo periciaban? Bueno, ustedes tuvieran la verdad que un jefe de pericias de Mendoza, excelente, puesto por el gobernador, ¿cómo se llama? Cleto. ¿Cómo se llamaba ese gobernador? Eduardo. Arturo Lafalla. Arturo Lafalla. No, Lafalla no. Era radical, el Cleto de apellido, de nombre. Que Cobos, que lo tenía como jefe de peritos, al perito de la policía, que se pasó 3 años tirando botones para hacer un botón que caía donde la policía el cuerpo sin vida de mi hijo. Porque cuando el cuerpo de mi hijo lo pusieron a loma de caballo de mula en el fondo de un barranco, mientras el juez de la causa investigaba a la familia. Eduardo. Todo eso tuvimos que padecer después, todo eso, hasta que descubrimos que ese perito era jefe de peritos de todo Mendoza. Entonces Cobos lo tuvo que jubilar, porque yo les iba a respirar en la nuca.
Le prometió a mi hijo que uno por uno, los que le provocaron daño, les iba a respirar en la nuca. Me lo propuse, lo fui cumpliendo. Porque cuando declaró Trentini en juicio de lesa humanidad, estuve sentado frente a él mientras él declaraba y le respiré en la nuca. No me quedé quieta llorando. Me quedé en la calle, donde me pusieron a luchar, junto con otras. Porque las luchas no son individuales, las luchas son colectivas, con el acompañamiento de otras madres, de otros organismos, de otras que padecieron lo mismo. Fui creciendo hasta políticamente y leer los diarios. Todo eso fuimos aprendiendo, con el dolor a cuesta, pero con la lucha en la cabeza y en las calles. Alfredo, se hablaba de que iban a tirar el cuerpo en el lago, en el río, perdón. Claro, en el cañón. Cañón. El cuerpo, esto lo dijo Eduardo, y está, pasaron 3 veces haciendo rastrillaje con perros, Sí. con cientos de policías, 2 helicópteros por el mismo lugar, durante 10 días. Y el día 12 de octubre aparece el cuerpo, no encontrado por ninguno de esos grandes operativos, sino por los vecinos de la familia de Sebastián, que vinieron, alquilaron un micro, alquilaron después los caballos y lo encontraron porque Baquiano vio los sotes sobrevolando el lugar, a muy pocos metros del destacamento policial. Sí, fueron 2 kilómetros, Eduardo. 2000 metros. Sí. ¿Me pueden bajar un poquito la música, chicos? Yo lo que quería aclarar, Sí. porque Alfredo, mejor dicho, su padre, Sí. fue partícipe de esto. El cuerpo fue encontrado tarde y que decidieron dejarlo ahí y estaba lloviendo, para tratarlo y llevarlo al cuerpo médico forense al otro día. Alfredo Guevara, padre, decidió llevarlo en una ambulancia acompañado por un personal del estudio hasta el cuerpo médico forense acá en el parque, para evitar cualquier alteración. Después se descubrió que tenía lesiones internas, fractura de clavícula, de un brazo y una herida en la cabeza, que se llegó a decir que eran producto de una caída, lo cual fue desmentido inclusive con el lanzamiento de un muñeco, que no había posibilidad de que fuera una caída, sino que fue un cuerpo que demostraba que tenía ataduras, había sido atado, hallado sobre un caballo para dejarlo en el lugar. Ay, por Dios. Por Sí, Dios. fue terrible. Y todo eso se ventiló después en el juicio, desmintiendo todo otro tipo de versiones. ¿Qué se decía en ese? Se tuvo que hacer una pericia, Sí. lo que dice Eduardo, Sí. y lo que decía Miriam. Sí. El perito de la policía dictamina que Sebastián se había, resbalado y se había caído en el risco, al fondo de un risco enorme, a 2 kilómetros del destacamento, que es el cañón del Atuel. ¿Sí? Bueno, resulta ser que se hace una nueva pericia por parte de Gendarmería Nacional. Y es lo que señala Eduardo, es decir, por más que arrojaban el muñeco desde el lugar de donde este perito, que después fue jefe de peritos, este perito decía que se había caído desde ahí. Bueno, desde ahí arrojaban el muñeco y quedaba lejísimo del lugar donde estaba el cuerpo. O sea, era imposible que hubiera caído de la manera en que se pretendía hacer creer. Así fue que se encontró el cuerpo. Lo hicieron aparecer en el lugar. Lo colocaron. Eduardo, dijiste versiones. No, la versión... Vos como periodista te llegaba, me imagino, muchas versiones. Lo que pasa es que hubo una competencia periodística sobre un medio que hablaba de droga y un medio que hablaba de un ensañamiento policial. Con relación a cómo pudo haber actuado, yo creo que era lógico, posiblemente en aquella época, con solamente 2 antecedentes, el de Guardati y el de Garrido y Baigorria como desaparecido, que ante la agresión, si es que la hubo, de Sebastián al policía para poder irse del lugar, la policía reaccionara buscándolo.
y ante la imposibilidad de detenerlo, lo golpean. Y como se decía, o como se dice vulgarmente, se les pasó la mano, se les fue la mano. Y después decidieron ocultarlo. Que si eso no hubiera ocurrido, lo más probable es que siendo atendido se hubiera salvado. Y eso es lo que da más rabia todavía en este caso concreto. En este caso, ¿no? Y además viajar toda la familia, viajar, ¿no? Gente allegada, que ellos también empiecen como la investigación, empiecen a buscar. Porque ¿qué pasó? En esa época ni siquiera podíamos los abogados, Sí. o sea que no pudo ni siquiera Miriam ni Luis, los papás de Sebastián, ser querellantes en los juicios penales, porque no existía la figura. Entonces, la única manera que tenían de meterse dentro de la investigación era a través de una acción civil dentro del juicio penal. Porque, bueno, el caso de Sebastián produjo muchos cambios en Mendoza. Ese es uno, el reconocimiento de las víctimas que tuvo que hacerse después, poco después se modificó todo el sistema de los procesos penales en la provincia. Hubo una reforma policial donde por primera vez se puso a un civil a cargo de la seguridad, de la fuerza policial, ¿sí? Y se pasó se dio de baja, ¿no?, a un montón de policías que estaban implicados en casos de estas características. Entonces, el caso de Sebastián marcó eso, ¿no? No solamente fue un caso de impacto nacional, un caso donde se pone de relieve lo que es la violencia institucional, lo que significó para Mendoza eso, sino que también propició y ayudó a que ciertas instituciones, por lo menos se intentara una reforma muy importante, democrática, y todo lo que es la justicia se pudiera dar un lugar como corresponde a las víctimas, ¿no?, como querellantes. Miriam, ¿pudiste alguna vez contactarte, digo, con alguno de sus compañeros para saber qué le pasó a él previamente? Sí, sus compañeros vinieron a verme a mi casa cuando vuelven del viaje egresado. María Luján, una de las chicas, me decía que él, para hacer el viaje a Las Leñas, que fue la última excursión, que él ya lo habían acompañado al dispensario, donde lo ve ese médico. Ahí se me congeló la... Con taquicardia, que al encontrarse, digo, con fiebre, lo hubiéramos ido, así como salimos ese día, hubiéramos ido antes, si era preciso buscarlo. Y ellos le daban de comer a la boca y que estaba con fiebre, hasta lo ayudaban a cambiarse. Digo, con todo, en ese estado fue al hacer esa excursión. Digo, y quizás estaba sin dormir. No sabemos realmente, fehacientemente, lo que pasó con nuestro hijo, lo sabemos segmentariamente, por lo que fuimos recopilando. Y lo más grave, digo, siempre es esto, ¿no?, que se enseñaron con la vida de Sebastián. Lo demás, yo creo que hay dos cosas que no tienen vuelta. Una es el pasado y la otra es la muerte, ¿no? Y bueno, nosotros somos sobrevivientes a Sebastián. Eso no significa... Bueno, tenemos como problemita de conexión. Pero qué caso terrible, ¿no? Hoy impensado varias cosas. Digo, estábamos charlando con la producción, digo, hoy existen los celulares, las redes, hoy existen otros medios, ¿no?, como para evitar ciertas cosas. En ese momento, o sea, la policía hacía lo que quería. Sí, ahora con el tema de los celulares, las cámaras, por ahí tenés otras herramientas. No podemos decir que se haya terminado con la violencia institucional. Yo creo que eso no puede ser así. No. Es cierto que en el caso hubo que recurrir a las comunicaciones internas, por ejemplo, entre los distintos móviles y comisarías y demás destacamentos intervinientes, a los libros,
y no está la posibilidad de recurrir a la tecnología que nos brinda hoy, por ejemplo, bueno, la localización de los celulares de cada uno, y lo que se pueda extraer, ¿no? Como prueba. Pero bueno, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, pero creo que eso marcó un hito en la posibilidad de que esto fuera juzgado en Mendoza. Porque esto lo juzgaron los jueces de la Cámara del Crimen de San Rafael, que hacía a los años, yo me saco el sombrero, porque en un contexto así fueron muy valientes, muy objetivos, ¿sí? Porque los libros, es decir, las pruebas, todo era conteste en señalar la responsabilidad de estas personas, ¿no? Pero bueno, había mucha presión para la impunidad y ellos tuvieron la valentía. Entonces fue un caso que, a diferencia de los casos anteriores, se pudo juzgar acá en Mendoza, ¿no? Y esto es un tema que para nosotros es importante. Y después, bueno, también es cierto que estos antecedentes van marcando, ¿no? Entonces ya, como tampoco hay lo que hubo en la época de la dictadura militar, ¿no? Es decir, esa sensación de impunidad, de que no va a pasar nada, de que ya como ya lo hice antes, lo puedo volver a hacer. Es decir, no quiere decir que no vuelva a volver a pasar, pero me parece que hay mecanismos mucho más fuertes, institucionales y sociales, sobre todo. Yo creo que la sociedad de San Rafael tampoco es la misma hoy que la que hace 20 años atrás, cuando fue el juicio, ¿no? Es decir, todos vamos cambiando y me parece que estas cosas las vamos incorporando. Incorporando, total. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por ser parte. Ya es columnita nuestra usted, no usted, pero le agradecemos porque cubrió los hechos más terribles de nuestra provincia. Sí. Gracias. Miriam, te tengo que despedir. Gracias por estar hoy en el programa. Gracias por tu gran aporte. Gracias a ustedes y que sea la ley contra la violencia institucional, que sea integradora, que tengamos un registro de los policías que intervienen en los distintos hechos, que haya un listado de víctimas, que haya una atención integradora a las familias. Hay más de 200 casos de femicidios a manos de policías con el arma reglamentaria, y eso hay que decirlo. Y esas armas, después de trabajar, tienen que quedar en la comisaría, no tienen que ser usadas 24 horas. Y perfeccionarse las escuelas policiales, los policías que salen, tienen que estar perfeccionados en derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida. Te mando un beso enorme, Miriam. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao.